somos hombres acá. Las primeras palabras son de agradecimiento por la curiosidad, por las ganas de saber, por las ganas de conocer algo nuevo, por las ganas de seguir creciendo. El crecimiento de cada uno de ustedes es un crecimiento para la profesión, es un crecimiento para la terapia. Le vamos a agradecer a Silvia Castillo, que fue la que hizo todas las gestiones para que Florence esté acá hoy con nosotros. Ella hizo... Muchos no nos conocen, somos una comisión directiva nueva y esta es nuestra primera actividad con toda la intención de seguir haciendo actividades que signifiquen crecimiento, que signifiquen poder incorporar cosas nuevas. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de la asociación por todo el apoyo que tenemos y por todo lo que vamos a hacer, que estoy segura va a ser bueno, porque hay muchas ganas de seguir creciendo y de seguirnos desarrollando. Vamos a romper paradigmas, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, cuando alguien viene y dice lo antiguo ya no vale, vámonos a lo nuevo, hay mucha resistencia. Soy robusta, soy guerrera, hago artes marciales, entonces es normal que este papel me haya tocado a mí. Estoy acostumbrada a que se piensen que estoy un poquito loca, pero desgraciadamente no lo estoy y es más, estoy muy convencida de que tengo razón y la ciencia me está apoyando muchísimo. Lo que pasa que la ciencia a la que me refiero es una ciencia muy nueva. La fasciología, bueno, es muy antigua y muy nueva. Lo que se llama hoy la fasciología, que es una disciplina médica, ¿vale? Está llevada por médicos y por investigadores médicos, se hace en universidad, es un campo que solo tiene 11 años. 11 años no es nada en investigación, todavía estamos debatiendo de cuál es la definición de la fascia. Pero realmente esto es muy antiguo. En los libros de anatomía del siglo XIX, XVIII, XVII, este tejido que tenemos en el cuerpo, que hoy hemos llamado la fascia, ya estaba dibujado. Desapareció de los libros de anatomía durante el siglo XX. Y ahora los editores de los libros de anatomía se les ha pedido desde el Congreso Internacional de la Investigación de la Fascia que por favor vuelvan a poner a dibujar este tejido dentro del cuerpo porque este tejido tiene una importancia y se han negado. Entonces estamos viviendo en un mundo un poquito raro porque esto parece inconcebible, pero es así. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un nuevo paradigma. Estamos entrando en un paradigma donde hemos descubierto o redescubierto con métodos de observación, microscopios electrónicos, en fin, todo lo que se puede hacer hoy que no se podía hacer hace 50 o hace 100 años, el órgano de la salud. ¿Vale? Entonces, estamos acostumbrados a pensar en el cuerpo en partes, en sistemas. Un músculo y un tendón no es lo mismo. Un músculo, un tendón, un hueso son tres cosas diferentes. Un órgano no tiene nada que ver con el otro. Todos pues, son partes y son partes arregladas en subpartes, que son sistemas. Y si voy al médico y me duele X, pues el médico solo va, por eso es el médico especialista de esta parte, me va a arreglar este sistema y me va a dar el medicamento para este sistema y madre mía, si tengo dos sistemas que no funcionan bien, esperemos que los dos médicos tengan una historia que sea más o menos la misma, porque si están en contradicción ya me dan medicamentos que no funcionan juntos, en fin, es un sinfín de complicación que simplemente demuestra que esta historia de las partes no es lo que hay. No es la realidad. Y la fascia es fantástica porque nos demuestra que
hay un continuo en el cuerpo del que no podemos escapar, no podemos hacer como que no lo vemos, no podemos hacer como que hay partes cuando realmente no las hay y es un todo, pero a la vez nos complica muchísimo la historia porque un todo en relación con el todo, comunicando con el todo en todo momento, es muy difícil de medir, es muy difícil de comprender, porque son millones y millones de tipos de información diferentes que están circulando en el cuerpo dentro de ese sistema, que es el sistema único, el sistema fascial, y todavía no sabemos cómo interpretar todo esto. Entonces, estamos en una transición, venimos de un sistema del siglo XX de partes y partes y sistemas y subpartes, y estamos entrando en una nueva forma de funcionar, una nueva forma de pensar, donde hay un continuo, hay un todo, todo es lo mismo, todo es fascia, pero con el idioma del paradigma antiguo. Entonces todavía estamos cojos, ¿vale? Todavía estamos cojos y necesitamos, todos los que estamos en el mundo de la fascia y haciendo avanzar poco a poco la investigación de la fascia, estamos cojos, algunos más conscientes que otros de que estamos cojos y teniendo cuidado, o sea, observándonos desde fuera, de decir, ¿estamos hablando todavía por partes o estamos ya integrando lo que significa el todo? Entonces está muy bien porque, bueno, aquí estamos en las terapias holísticas, holístico quiere decir el todo, y hemos utilizado esta palabra un poquito a la ligera muchas veces sin comprender lo que es el todo, pero ahora vais a poder utilizar esta palabra verdaderamente desde la comprensión del todo, hasta dónde se llega. Si estamos intentando ayudar, es importante evolucionar a nivel técnico. Para mí, ¿veis? He preparado un papel y no he dicho nada. No sirve para nada los papeles. La reflexología, con todo el respeto del mundo, porque soy reflexóloga, antes de ser especialista en fascias, soy reflexóloga, ¿vale? La reflexología para mí ha estado estagnando durante todo el siglo XX. O sea, teníamos a Uni Singham, y bueno, podemos volver a los chinos, me da igual, pero tenemos, digamos, desde el punto de vista occidental, tenemos Uni Singham en los años 30, que desarrolla sus técnicas, lo hace con una metodología científica, sobre cientos y cientos de pacientes, está observando en su consulta lo que está ocurriendo, la correspondencia entre la patología y la zona del pie que está afectada, donde trabaja, y de vuelta los resultados trabajando esa zona del pie, que verdaderamente esa zona del cuerpo está respondiendo. Y llega al mapa que todos conocéis aquí, y después nos hemos quedado estancados. O sea, donde otras materias crecen, evolucionan, crean cosas nuevas, nos hemos quedado con esas mismas técnicas. El único que ha sido verdaderamente creativo, y cuando digo creativo, es creativo con resultados, ¿vale? Porque ser creativo y hacer cualquier cosa, no quiero hablar mal de nadie, pero tengo opiniones muy fuertes sobre ciertas cosas en la reflexología. El único para mí que ha sido verdaderamente creativo, y hay algunos que no conozco, de los nórdicos hay algunos que no conozco, he leído muy poco y sé que son muy creativos, pero de los que conozco, Anthony Porter, un inglés, fue muy creativo con resultados mejores que lo que había antes. Pero aparte de eso, a nivel técnico nos hemos quedado parados en la reflexología. Entonces, yo pienso que un campo siempre tiene que evolucionar. Un campo tiene que crecer, tienen que llegar maestros, tienen que unir información. ¿Quién es alguien que hace avanzar un campo? Pues es alguien que en general mira fuera del campo, ve una cantidad de información fuera de su campo que parece que no está conectada al campo, la trae al campo para que haya conexión con eso. Y entonces añadimos muchas cosas, podemos repensar lo que estábamos haciendo, no hay que tener miedo de desaprender para volver a aprender, ¿vale? Y ir a mejor.
Yo a la base soy reflexóloga, en fin, a la base soy economista, estuve muy enferma durante muchos años y cuando salí de ese infierno decidí que quería ayudar a gente, no me apeteció ir a la universidad otra vez a hacer medicina y bueno, acabé en Londres haciendo reflexología con un nombre muy conocido en Inglaterra y veía resultados. Pero no comprendía lo que estaba haciendo. Me decían, bueno, tú haces bien esto aquí y pasa algo ahí en el cuerpo. Sí, pero no, el sistema nervioso, el riego sanguíneo, el cuerpo se calma, no sé qué. Sí, muy bonito, pero necesito un poquito más. Yo soy una persona científica y yo necesito que me den más información. Y busqué y no la encontraba. Las técnicas fantásticas, los resultados fantásticos, pero el cómo llegamos de aquí a aquí, a mí eso me frustraba. Entonces, bueno, pues la ley de atracción es la que es y el universo escuchó mi frustración y me trajo poco a poco información en el camino. Entonces, good morning. Okay. En todas las ciudades asiáticas y los pueblos asiáticos hay parques de reflexología. Hay recorridos así. En Asia la gente hace un recorrido de entre media hora a 45 minutos, piedras de diferentes tamaños, diferentes formas, troncos, van en familia, van 2 a 3 veces a la semana en general. Y están convencidos de que la salud viene por los pies. O sea, hay una convicción de que la salud viene por los pies. Y que para eso, a mí un taxista en Malasia me dijo que tenía que ir al parque de reflexología porque me dolía la espalda y me avisó, me dijo, te va a doler, pero tienes que aguantar, tienes que atravesar el dolor. Tienes que atravesar el dolor. Cuando termines, me dice, y hayas atravesado el dolor, estarás mucho mejor del otro lado. Es una cosa, en su momento no le di tanta importancia, pero sus palabras resonaron muchísimo. Y hoy en día comprendo muchísimo mejor lo que me estaba diciendo. Hay una sabiduría ahí que es tremenda. En Estados Unidos hubo un instituto de investigación, recuerdo bien, en los años 90. Hicieron un estudio a doble ciego para ver hasta qué punto estas historias son reales y favorecen la salud. Entonces, crearon una alfombra con piedras de diferentes inclinaciones y hicieron caminar a la gente. Entonces, cogieron un grupo de control caminando sobre suelo plano, descalzos sobre suelo plano, entre 60 y 90 años, y un grupo de estudio que caminaba también entre 60 y 90 años, caminando sobre las alfombritas que representaban, pues, como esto, Hicieron eso durante semanas y semanas, varias veces a la semana, 20 minutos, algo así. Y lo que hicieron es, cuando la gente empezó el estudio, ver a qué velocidad se levantaban de la silla, hasta cuánto se podían doblar, cómo estaba la tensión arterial, una serie de parámetros, y descubrieron que la gente que había andado sobre las piedras había mejorado muchísimo en movilidad, en velocidad y en estado general de salud. Entonces, el estudio es válido, lo enseñé a investigadores, el estudio es totalmente válido y demuestra lo que quería demostrar, que andar sobre un suelo desigual favorece la salud. Entonces, esa información ya de por sí es importantísima. Es importantísima también a nivel de las contraindicaciones estas que aparecen en el mundo de la reflexología a lo loco. Y es lo que digo a mis alumnos, si podemos ir a pasearnos a una playa de piedras, podemos hacer una sesión de reflexología. No hay contraindicaciones, ni para la embarazada, ni para el que tiene el marcapasos. Si estas personas se pueden ir a pasear a la playa de piedras, pueden recibir una sesión de reflexología, ¿vale? ¿Por qué dar miedo a la gente cuando no es necesario?
El cuerpo es inteligentísimo. Mucho más del cerebro que está encima del cuerpo. El cuerpo es inteligentísimo y jamás haría daño a la persona, simplemente porque le estamos tocando los pies. Si la estamos rajando con un cuchillo es otra cosa, pero simplemente tocando los pies, siendo las piedras, que son un poquito más duras que el pulgar o los dedos, el cuerpo no va a hacer daño a la persona. O sea, eso me parece inconcebible. O sea, ¿por qué vivir con el miedo cuando no es necesario? Pero en fin, a lo que voy es que esto demuestra que algo pasa en los pies que tiene que ver con la salud. Hay algo en los pies y esto está demostrado, ¿vale? Entonces, eso significa que hay un mecanismo de autorregulación en los pies. Un sistema integrado que está localizado en los pies por alguna razón que la naturaleza ha decidido que es el lugar más inteligente donde ponerlo, que hace que si lo utilizamos bien o lo utilizamos naturalmente, porque bien de un siglo a otro puede significar muchas cosas diferentes, tenemos resultados naturales de estar en... Bien, primera información. Segunda información. Tenemos a este señor, se llamaba Mahlon Locke. Entonces, el doctor Mahlon Locke se le conoció como el torcedor de pies o el torcedor de dedos de pies, the toe twister, the foot twister. Este doctor, venían a verle, entonces este doctor torcía pies. Torcía pies, es lo único que hacía, torcía pies. La leyenda dice que veía 2000 pacientes por día, estaba un minuto y medio con los pacientes. No sé si es posible ver a 2000 pacientes por día, incluso porque tenía algunos asistentes, pero aunque fuese por semana, ¿vale? Vamos a suponer que no era por día, da igual. Veía a un montón de gente, cobraba nada, por lo que entiendo, casi nada. Y torcía pies, como le veis está torciendo pies y veis al asistente que está trabajando las manos. Esta historia cuando me la contó Anthony Porter en un curso me dejó, en el momento dije, no sé que esto es importante, no sé por qué, pero sé que esto es importante. Y esto se quedó conmigo hasta que apareció la fascia en mi vida. Esto se quedó en mi cabeza, decir, ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Por qué estaba torciendo pies este hombre? Esto era como ir a Lourdes. Esto que veis aquí son sillas de ruedas. Y la gente hacía la cola así en el círculo y les iba viendo un minuto. El doctor Locke no dejó absolutamente ninguna nota de sus técnicas. Entonces, yo juré, voy a comprender esto, porque tampoco puede ser, o sea, tampoco hay tantas cosas en el cuerpo como para no comprender un hombre que ha decidido que torciendo pies cura el cuerpo, no puede ser algo que no podamos redescubrir, ¿vale? Todavía no he comprendido cómo lo hace en un minuto y medio, eso todavía no lo he comprendido, no sé si lo comprenderé antes de morirme, pero he comprendido lo que estaba haciendo. Me llamó mucho la atención de todas las cosas, o sea, suponiendo que fuese un genio, que está medio loco, y bueno, convence a la gente de que está sanando, porque al final la locura de masas es algo que ha existido siempre, todo el mundo se está autosugestionando que este hombre les cura. Bueno, pues vale, podría ser. Pero de todas las cosas que un médico puede crear como locura, los pies es el último sitio donde se iría, porque nadie jamás se va a los pies. Se van a la cabeza, al cuello, a la espalda, a la columna, al sistema nervioso, a cualquier sitio, menos a los pies. Vamos, los pies son los más olvidados de todo, de toda la medicina, de todo el pie es lo último. Y aún en los congresos de fascia, cuando hablan del pie, solo hablan del pie con una fascitis plantar o un problema de tendón de Aquiles. Y cuando doy una ponencia en alguno de esos congresos es para decirles, hola, en un entorno de gravedad,
el pie está recibiendo toda la información de lo que está encima. Podríamos prestar un poquito más de atención porque lo más probable es que vayamos a descubrir bastantes cosas si miramos de cerca. Y, es verdad. Gracias por la bofetada. Sí, ¿cuándo empieza la investigación? Eso es complicado, estamos con la columna y la espalda y la fascia toracolumbar. Sí, pero el pie es el que está recibiendo toda la información. En un entorno de gravedad tendríamos que mirar el pie. Sí, pero vendrá más adelante. Entonces, bueno, estamos en ello. Pero este señor, muy inteligente, se fue al pie. Se fue al pie y comprendió que había un mecanismo de autorregulación en el pie y que ese mecanismo de autorregulación venía de los tejidos y estaba torsionando. Entonces os voy a explicar exactamente lo que estaba haciendo en estas representaciones que son un poco simplísticas. Por ejemplo, todo lo que veis aquí es ligamento entre huesos. Ya sabéis todos que en el pie hay 26 huesos, pues hay una cantidad de ligamentos que permiten el movimiento. Entonces, el movimiento en el pie está decidiendo todo lo que está ocurriendo en el cuerpo. Por eso el pie tiene 26 huesos. Para que podamos movernos en cualquier dirección, el pie necesita tener una multidireccionalidad. Y los tejidos que están entre los huesos, los ligamentos ahí, necesitan estirar para que haya esa multidireccionalidad en el pie. Si no estiran, aquí arriba, si tengo un bloqueo en cualquier parte de esto, aquí arriba, ¿vale? Entonces, esto determina lo que pasa en el resto del edificio. Y es lo que había comprendido el buen señor, que en un entorno de gravedad tenemos que soltar el pie. Si soltamos el pie, el edificio entero va a estar suelto. Nada más y nada menos. ¿Cómo lo hacía en 1 minuto y medio? Me da mucho trabajo en la cabeza. Le tengo unos celos al hombre. Pero bueno, eso ya vendrá. Entonces, esta información es interesantísima. Y después añadimos a esta historia de los chinos, de los orientales y la salud viene de los pies. Añadimos esta información del doctor Locke y ya tenemos mucha información diciendo, efectivamente, debe de haber un sistema de autorregulación en el pie porque ocurre todas estas cosas donde si el pie está suelto, el cuerpo está suelto, ¿vale? Ahora, para comprender por qué es importante que el pie esté suelto y que el cuerpo esté suelto, nos vamos a la fascia, ¿vale? Entonces, aparece o reaparece la información de la fascia en el 2007. Se da el primer Congreso Internacional de Investigación de la Fascia en Boston, en la Universidad de Harvard, delante del Colegio de Médicos. Y la idea viene de un doctor alemán que se llama el doctor Robert Schleip, con un americano investigador que se llama Thomas Findlay. Y los dos son médicos investigadores, pero a la vez son terapeutas manuales. Entonces, comprenden el cuerpo desde todos los ángulos. La mayoría de los médicos no saben tocar un cuerpo. Cuando los tengo en clase, porque aquí en clase sois todos reflexólogos, pero en España tengo médicos, entrenadores personales, profesores de yoga, bailarines, tengo todo tipo de gente que viene a aprender sobre la fascia desde los pies. Y los médicos, muy curioso, no saben tocar el cuerpo, tienen hasta miedo de meter la mano ahí dentro y tocar y palpar y ver qué pasa. Entonces, estos eran terapeutas manuales, médicos terapeutas manuales, y tienen la idea de crear un congreso donde haya médicos, investigadores, a gente que mira con el microscopio y gente que toca los cuerpos, que no hablan el mismo idioma, siempre están enfrentados. Y ellos quieren crear un mundo único, donde estas personas se hablan, porque unos
entienden que los que tocan el cuerpo tienen mucha información sobre ese cuerpo, aunque no sepan expresarlo de forma médica, científica, tienen mucha información, que algo se ha desarrollado en sus capacidades palpatorias que hace que reciben mucha información y son capaces de hacer cosas increíbles con los cuerpos, aunque no se dediquen a la investigación y no sepan expresarlo de forma científica. Entonces quieren unir el mundo científico quieren unir con el mundo manual y crean el Congreso Internacional de Investigación de la Fascia. Es como siempre, cuando se crea esto, todo el mundo está entusiasmado, hay ciertas resistencias, pero dentro de los que entran en esto empiezan las luchas de egos. Como da igual, mira, vamos a seguir avanzando y quizás nunca nos pongamos de acuerdo sobre la definición, pero entonces, en la literatura vais a encontrar definiciones muy diferentes de la fascia. Cada experto os dará la suya. Yo os voy a dar la mía desde mi experiencia palpatoria y lo que aprendo en los congresos y lo que considero que es válido y no. En general, digamos, cuando tengo dudas, corroboro mis pensamientos y mis conclusiones con un médico con el que colaboro, que es brasileño, que es un verdadero experto en fascia publicado y alguien que admiro mucho porque es un genio, y suelo estar en la misma línea de pensamiento, pero bueno, como está en un nivel, considero que está en un nivel superior al mío, tiene el mismo instinto, pero tiene todo ese conocimiento de médico, biólogo y fisiatra, que no es poco, las tres cosas. El doctor Bertolucci. Entonces, estoy bastante segura de lo que digo. A eso voy. Bien, ¿la fascia qué es? La fascia es un tejido que tenemos en todo el cuerpo, que cuando lo vemos con un microscopio y multiplicado por 25, amplificado por 25, pues vemos fibras por todo el cuerpo, desde la piel hasta dentro del hueso. Son fibras de colágeno y de elastina, ¿vale? Principalmente, hay más cosas, pero vamos a simplificar. Entonces, está por todas partes. O sea, si no hay fascia, no existes. Podemos quitar los huesos, los órganos y todavía estáis aquí con la misma forma porque la fascia está ahí. Entonces, la fascia no solo envuelve un músculo, un hueso, un pulmón, un corazón. La fascia penetra por todas partes. Esto está por todas partes. Somos una gran fascia. Y hasta el día de hoy pensábamos que este tejido era inútil. Entonces, cuando los cirujanos entraban, cortábamos. Cuando se diseccionaba, quitábamos esto. Esto es como una cortina que nos impide ver lo que hay, pero realmente lo que había que ver era esto. Entonces, esto es un continuo en el cuerpo, de arriba abajo, en todas las direcciones. ¿Y veis la multidireccionalidad? Imaginaros, esta red es como una, pues eso, como una telaraña dentro del cuerpo en 3 dimensiones que está totalmente por todas partes, desde la piel hasta dentro del hueso. Una parte del hueso es fascia, es blanda. En clase los alumnos han visto, los que han hecho el primer curso aquí, cómo movilizar esto, ¿vale? Han sentido que los huesos son blandos, lo han sentido. El hueso no es duro, el hueso tiene toda una parte que es blanda y se puede movilizar. Y en el resto del cuerpo, esto, según su geometría, según la cantidad y la calidad de colágeno, tenemos un tipo de fascia o otro tipo de fascia. La fascia se organiza de forma muy inteligente según su función, ¿vale? Una fascia superficial no es lo mismo que una fascia que está dentro de un músculo, tiene una función diferente. Pues superficial quiere decir justo debajo de la piel. Entonces tiene una función diferente y se va a organizar geométricamente de forma diferente. Pero lo importante es comprender que esto es un continuo dentro del cuerpo y que
ese continuo, si está bien, todo funciona. Si está mal, empezamos a tener problemas. Y vamos a comprender por qué. El colágeno es duro, la elastina es elástica. Entonces, esto nos permite movernos, estirarnos, o sea, nos permite la libertad de movimiento que deberíamos tener, a la vez siendo resistentes, es decir, los tejidos no se rompen. Cuando llegamos al final del rango, en general los tejidos no se rompen, y a la vez nos da mucha elasticidad. Más lo trabajamos, mejor responde. Solo hay que ver deportistas. Su bienestar no tiene nada que ver con el trabajo muscular, tiene que ver con el trabajo de sus fascias. Lo que pasa que no lo saben. Y veis la organización de la fascia. Entonces no es una sola capa, es capa sobre capa sobre capa sobre capa. La fascia solo son capas. Lo que habéis visto son fibras. Es la misma organización hasta la célula. Pero después esas capas se van organizando de forma geométrica también. Dentro de cada capa hay geometría. Entre las capas hay geometría para que la función, para que la transmisión de fuerzas, imaginaros en un gemelo, la transmisión de fuerzas es muy importante para que vayamos para adelante, para que vayamos, saltemos, vayamos contra la gravedad, vayamos de lado, o sea, podemos hacer tantísimas cosas en un salto, en un paso, en un movimiento, en un baile. Imaginaros toda la complejidad que tiene que haber para transmitir las fuerzas dentro de un gemelo, para que ningún tejido se rompa, sino para que todos se deslicen los unos contra los otros. Entonces, esos son capas sobre capas sobre capas. La idea de que tengamos bloques como los músculos y los huesos y todo es un bloque y todo va junto es estúpido. En física, o sea, yo soy apasionada de física, esto es estúpido, esto no funciona. O sea, tiene que ser mucho más pequeñito para permitir micromovimientos, microgiros, impactos de todo tipo en todas las direcciones. Entonces, aquí en el gemelo vemos una parte, esto ya es fascia profunda, pero no es la más profunda, es decir, no hemos llegado al hueso, estamos sobre músculo. Entonces, cuando empezamos con la capa sobre que protege la parte muscular, ya estamos en fascia profunda. Entonces, vemos aquí orientación de fibras en diferentes direcciones, simplemente de esa capa. ¿Veis que es como el plástico este que envuelve las maletas en los aeropuertos? Y esto está protegiendo, pero esas fibras permiten que la transmisión de fuerzas, que siempre es en espiral en el cuerpo, pueda subir y pueda volver a bajar. Cuando la fascia es sana, es decir, se activa bastante a menudo. Cuando hay un trauma, la fascia se enmaraña, pierde su geometría. La pérdida de geometría es un drama en la fascia. La sedentaridad, o sedentariedad, no sé cómo se dice. Sedentarismo, bueno, pues no he dado ni una. Provoca esto, aunque no haya trauma, provoca el enmarañamiento de la fascia. Y eso no es reversible. Es solo reversible parcialmente, necesita un entrenamiento. Tenemos un tejido que está diseñado para el movimiento. Entonces, las fibras que hemos visto antes están dentro de un líquido, de un gel que se llama la matriz extracelular. Entonces, estamos hablando de fibras resistentes, elásticas, dentro de un medio acuoso. Y cómo se transmiten las fuerzas dentro, a través de estas fibras, dentro de ese medio acuoso. Entonces, no es una historia sencilla. No solo eso, sino que esto está conectado desde arriba a abajo, en todas las direcciones, hay conexión y hay comunicación. Hemos descubierto hasta el día de hoy 7 formas en que la fascia comunica con ella misma. Físicamente, eléctricamente, químicamente, por biofotones, por sonidos. O sea, a nivel químico son varias formas químicas diferentes. Entonces, eso de una complejidad
increíble. ¿Por qué? Para que podamos hacer todo esto y que todo vaya bien en todo momento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la fascia no va bien, aparte del enmarañamiento que podamos tener todos por ser sedentarios, tenemos una cirugía, un golpe fuerte, un accidente, nos rompemos algo, estamos todo el día en la misma postura, hacemos X deporte que solicita más una parte del cuerpo que otra, tenemos emociones muy fuertes que comprometen nuestra forma de respirar, así, estamos todo el día así. Cualquiera de estas cosas afecta a la fascia. Y entonces la fascia empieza a endurecer. Si es una cicatriz, como después de una cirugía, va a haber depósito de colágeno. Por eso la piel está muy dura superficialmente después de una cirugía, porque hay depósito de colágeno. Es una forma de protección del cuerpo, depositar colágeno, ya que el colágeno es resistente, viene y refuerza la zona. Lo que pasa que a veces no para eso. Debería parar en un punto, y si no para, pues acabamos con una parte de la piel y de la fascia superficial debajo muy dura. ¿Cómo cierra el cirujano dentro? Es también toda una historia, porque es muy bonito por fuera, pero por dentro he visto en disecciones, viejas cirugías, y madre mía, eso puede ser catastrófico. Eso está cambiando, lentamente está cambiando. Los expertos en fascias están abriendo cursos de disección de fascia para los cirujanos, para que aprendan a cortar bien, porque la geometría es todo. Una vez que hemos cortado, hemos afectado la geometría. Y como todo está conectado, si yo corto aquí, entonces como una goma. Si tengo varias gomas que se sostienen juntas y corto una, el resto de la estructura hace ahí, hay una parte que hace y entonces ya no sostiene, la otra también hace y entonces todo el resto hace, ¿vale? Y eso no funciona bien, pues ya no tengo fuerza aquí. Los cirujanos han hecho, yo he estado en disección con un gran cirujano en Alemania y yo le estaba mirando como estaba mirando la disección y le digo, ¿pero tú qué estás aprendiendo aquí? Y me dice, no te puedes imaginar, estoy revisando todas las operaciones que he hecho, todo lo que podía haber hecho mejor, no te puedes imaginar. Digo, mira qué bien, cada uno en su nivel aprendiendo. Me pareció gigante de él, de reconocer eso. Entonces, la geometría, o sea, si cortamos en la dirección equivocada, la manera en que eso se va a reconectar después va a ser como esas cicatrices muy duras por dentro. Entonces, imaginaros, si por dentro tengo algo que antes estaba pues con mucha movilidad, se podía mover y de repente hago esto, ¿vale? Hago esto es lo que está pasando por dentro, tengo un gigante nudo. Entonces mirar cómo esto tira de mi blusa. Entonces si tengo esto, por ejemplo, en una apendicitis, ahí pues está pasando esto aquí y está llevando esto aquí y con el tiempo es como que aquí no tengo toda la movilidad. Todo el aparato ginecológico puede estar comprometido, el colon puede estar comprometido, porque hay algo que está todo el día tirando. Es un elástico, es una goma. Y he hecho que el elástico sea más corto. Y como el elástico está conectado a todos los demás elásticos, los de al lado están sufriendo, están tirando, pero realmente el cuerpo entero se está organizando para sostener esto. Entonces me estoy enroscando alrededor y entonces creo un patrón global, fascial, modificado alrededor de la lesión. Imaginaros si tenemos varias lesiones. Esto se transforma en un caos de compensación todo el rato. Pero eso no... Entonces, la transmisión de fuerzas en esos cuerpos es diferente, ya no es óptima. Pero ese no es un problema, pero no es el problema más grande. El problema más grande
es que dentro de todas estas fibras pasan vasos sanguíneos, pasan nervios, pasan vasos linfáticos. Es decir, toda la alimentación celular del cuerpo pasa dentro de esto, de esta red, porque está por todas partes. Entonces, si la red se cierra en cualquier punto, comprime completamente el riego sanguíneo, la información nerviosa. Entonces, el padre de la osteopatía en el siglo XIX se llamaba Andrew Taylor Still. Era un médico, un verdadero genio que se pasó la vida diseccionando, observando cuerpos, y él venía todavía de libros de anatomía donde la fascia estaba dibujada. Entonces, estuvo toda la vida observando y dando clase, creó la escuela de osteopatía, creó esta disciplina que es maravillosa porque toda la comprensión que hay es la suya, o sea, es un verdadero visionario. Toda la enseñanza de Still se resume en una frase: la ley de la arteria es absoluta. Y la ley de la arteria es absoluta quiere decir, si hay riego sanguíneo, todo va bien. Si afectamos el riego sanguíneo, todo va bien. Si el riego sanguíneo pasa por la fascia y la fascia es la única que puede en el cuerpo estar comprimiendo o no. No hay otra cosa en el cuerpo que pueda estar comprimiendo. Si hay riego sanguíneo que no es óptimo, es causa de la fascia. Por lo tanto, el estado fascial tiene que ser una prioridad. Y nuestra salud depende de si hay sangre. Y los chinos entendieron esto muy bien. Para ellos es energía. Los chinos dicen butong ze tong ze butong, que quiere decir, si la energía circula, todo irá bien. Si la energía no circula, hay enfermedad. ¿Y qué es la energía? Es la sangre. ¿Vale? Es más, han descubierto que el soporte anatómico de los meridianos es la fascia. Hay una investigadora canadiense hoy en día que trabaja en universidad que está investigando muchísimo la fascia y los meridianos, se llama Hélène Langevin. Y, o sea, si hay tanto interés en esto y en una universidad se está haciendo investigación sobre este tema, ¿hay acupuntores aquí? ¿Gente de medicina china? ¿Sí? Cuando se enrosca la aguja, se está enroscando fascia. En puntos claves, pero se está enroscando fascia. Permite que cuando se suelte haya una apertura que va en vibración a toda la red y desbloquea. ¿Vale? Hay algo físico, no es puramente energético, hay algo totalmente físico que tiene que ver con el enroscamiento de fascia. Es fascinante, o sea, estamos a punto de comprender cosas que llevamos tantísimo tiempo sin comprender, que nos va a abrir la visión, o sea, nos va a abrir la mente. Primero nos va a abrir la mente y después nos va a permitir a nivel terapéutico hacer cosas tan fantásticas que seguramente van a intentar cortarnos las alas. Porque vamos a poder volar de una forma donde el medicamento va a ser, o sea, obsoleto. Cuando la fascia se enmaraña, se pega, es como un pegamento. Cuando hay demasiada producción de colágeno también es como un pegamento. Entonces, las técnicas que he desarrollado son muchas para deshacer el pegamento, para meternos entre las fibras y empezar a despegar. Y hasta el día de hoy la fascia parece estar contenta y responder bien a lo que he creado hasta ahora. He creado técnicas para meternos en la fascia del hueso,
Nunca pensé que sería la única en el mundo en haber pensado en esto, pero bueno, aparentemente en el mundo de la fascia jamás nadie se le había ocurrido ir a por la fascia dentro del hueso. Y sin embargo, también, o sea, no me parece algo complicado, es simplemente comprender a lo que responde el tejido, qué le viene bien. Al final son fibras en una dirección dentro de un medio acuoso. No sé, es como cuando deshacemos un nudo en el pelo, pues no tenemos un manual, pero sin embargo siempre encontramos la forma y cada vez que lo hacemos mejor. Pues esto es un poquito lo mismo, es decir, tenemos hilos, tenemos fibras con ciertas propiedades físicas dentro de un entorno de gravedad que están dentro de un medio acuoso. Bueno, pues cómo se transmiten las fuerzas por ciertas fibras dentro de un medio acuoso, pues ya está. Empezamos a aprender, probamos, testamos, vemos lo que funciona, lo que no funciona. Entonces, la historia de cada uno, de cada persona, sus cirugías, sus emociones, sus traumas, sus golpes, sus deportes, sus posturas, sus herencias, sus todos, hacen que la fascia de cada uno sea única. Y si la fascia de cada uno es única, es normal que si funcionamos en consulta según protocolos o según sistemas, vamos a encontrarnos con pacientes que no responden. Ahora, si sabemos tratar la fascia, vamos a poder tratar todos los pacientes y adaptarnos. La idea es saber palpar. La idea es saber interpretar la información, o sea, es decir, en un cuerpo, en un entorno de gravedad, es evidente que todo lo que está pasando con el sistema fascial y por lo tanto el todo, hasta el tobillo, va a estar reflejado en la parte donde hay más gravedad, que es el pie, ¿vale? Entonces, toda esa información está ahí, solo hay que leerla, saber dónde está bien la fascia y dónde está mal, en la palpación, y simplemente ir a las partes donde se nos necesita, ¿vale? Entonces, cuando estamos trabajando todo un sistema porque creemos que al paciente le pasa X, pero realmente en ese sistema todo está bien, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos sentir la información que está dentro del cuerpo. Esta es la mejor información, que después sepamos, estoy en el sistema digestivo. Claro que sí, que eso ayuda, porque muchos pacientes no nos cuentan la mitad de lo que les ha pasado y somos nosotros que decimos, oye, ¿te pasa algo? ¿Hay un problema de digestión? Claro que es importante saber dónde estamos, pero esa información se tiene que superponer a la información que está dentro del cuerpo. Ahora, la cuestión es cómo pasamos, una vez que todo el mundo entiende que la información está en los pies y está en las manos también, ¿vale? Y está en más sitios, pero hay un sistema de autorregulación muy importante en los pies, más importante que en el resto del cuerpo. La naturaleza ha sido muy inteligente a la hora de construir todo esto, y el hecho de que esté en los pies y nosotros estábamos diseñados para andar todo el día o mucho del día, estar haciendo actividad de pie, en un cuerpo donde pasan millones de operaciones por segundo, la probabilidad de que algo no vaya bien es gigante. Que hayamos sobrevivido hasta el día de hoy como especie, o sea, desafía todas las leyes de la física, desafía absolutamente. Entonces, y sin embargo aquí estamos, y es porque tenemos un sistema de autorregulación constante, en permanencia. Tenemos uno durante el día cuando estamos de pie, lo tenemos cuando estamos trabajando con las manos, y hemos sido muy manuales hasta hace 4 segundos en la historia de la humanidad, hemos sido extremadamente manuales, y tenemos otros en los oídos, el occipital, para cuando dormimos. Estoy convencidísima. La auriculoterapia solo es uno de los sistemas de autorregulación del cuerpo que utilizamos durante la noche. Ahora con las almohaditas blanditas no utilizamos nada, pero cuando dormíamos sobre cosas un poquito más duras, estábamos poniendo en marcha sistemas de autorregulación constantes.
necesitamos estar constantemente en autorregulación o enfermamos. Y pienso verdaderamente que los zapatos han hecho que estamos mucho más enfermos de lo que no entrena el sedentarismo. Otra de las cosas, la fascia está, vamos, enmarañada, no, lo siguiente. Y estamos sentados todo el día, decía en clase, se ríen, pero que el sistema de autorregulación va a acabar migrando al culo, porque estamos sentados todo el día. ¿Qué hacen los pies? Ya no está autorregulando absolutamente nada entre los zapatos y que no andamos, casi no hacemos nada. O sea, dentro de unas generaciones esto va a haber un cambio genético y tendremos que autorregular desde el pompis, porque es que esto no tiene el más mínimo sentido. Entonces, vosotros como reflexólogos sois las piedras de la playa, sois la naturaleza, sois la activación de este sistema de autorregulación. Entonces, si podemos, el cuerpo es muy agradecido, el cuerpo le damos muy poquito y hace mucho con ese poquito. El cuerpo quiere estar en equilibrio. Al cuerpo, al menos que se le dé medicamentos muy fuertes, quimioterapia, cosas así, que hace que el cuerpo ya no sabe dónde está el equilibrio, el cuerpo siempre quiere volver al equilibrio y con que le demos un pequeño empuje, vuelve al equilibrio al que puede volver. Pero que siempre es mejor que donde está el paciente. O sea, siempre hay margen de mejoría para todo el mundo. Pero si además entramos en conversación con este órgano de la salud, porque esto dentro de nada, en fin, ha habido una conmoción este año porque unos investigadores dijeron que habían descubierto un nuevo órgano que se llamaba el interstitium, del intersticio, que es solo una parte de la fascia, y claro, los del mundo de la fascia se quedaron así, ¿qué acaba de pasar? Sí, llevamos años ya publicando sobre esto y nadie nos ha dado así la portada de todas las revistas diciendo que hemos descubierto un nuevo órgano. Es solo parte de un órgano mayor. Entonces creo que es una cuestión de años hasta que se reconozca, o sea, no está muy lejos que se reconozca que la fascia es un órgano y es el órgano de la salud. Trabajamos, entendemos que todo está en los pies, entendemos que simplemente imaginaros una fuerza que sea algo físico, como un coche que quisiera pasar, quiere ir a visitar un amigo ahí arriba y claro, por ahí se va mejor que por aquí. ¿Entendéis? Y una fuerza es eso, es algo que necesita pasar. Entonces, si hay geometría, se pasa mucho mejor que si no hay geometría. Pero después añadimos el tema de la sangre. Es que por aquí va a haber compresión total de ciertos vasos sanguíneos que no van a llegar donde tienen que llegar para alimentar las células que tienen que alimentar. Entonces, esto es un verdadero problema. Entonces, cuando hacemos nuestro trabajo llevamos todo esto de vuelta, ¿vale? Estamos en los pies y ahora tenemos la información, la podemos palpar, podemos sentir donde el cuerpo no está bien y tenemos que deshacer. Entonces necesitamos técnicas buenas para deshacer. La reflexología ya había inventado técnicas bastante buenas sin saber lo que estaba haciendo, aunque creo que los chinos sabían todo, simplemente no nos lo han dicho, pero pienso que ya sabían lo que era la fascia hace mucho tiempo, si no, no podían haber descubierto los meridianos. Sin saber lo que es la fascia es imposible inventar la acupuntura, imposible, ¿vale? A lo mejor no lo llamaron fascia, un nombre quizás más más chino en el sentido, no sé, el velo del cosmos o algo así, pero seguramente que sabían lo que era. Entonces, ahora necesitamos, ¿vale?, con técnicas buenas, poder comunicar con la fascia y decirle, abre porque la parte dañada necesita riego sanguíneo, abre hasta donde puedas, porque a veces hay cosas, pero abre
Entonces, como todo está comunicando constantemente, nos lo pone muy fácil. Es cuestión de adaptar un poquitín ciertas técnicas de reflexología para comunicar mejor con la fascia y añadir técnicas que verdaderamente permiten meternos entre las fibras y abrir, y otras técnicas que permiten devolver geometría, ¿vale?, para que lo que se pueda organizar mejor, se organice mejor. La memoria está ahí dentro. Y como hay un sistema de autorregulación en los pies, todo esto se va a hacer muy fácilmente porque el sistema está ahí, el cuerpo reconoce el sistema. Entonces, el sistema, como os he dicho, está ahí porque se ha demostrado de ciertas formas. Ahora, desde el punto de la fascia, todavía no se ha demostrado que en los pies hay algo más importante que en el resto del cuerpo. Pero se encontraron por casualidad con información en un estudio. Entonces, yo di una ponencia en Alemania a los fasciólogos sobre los pies, delante de Robert Schleip, bla, bla, bla. Y Robert Schleip siempre circula con una microbióloga que le sigue a todas partes, que trabaja con él. Y esta microbióloga va buscando técnicas que permiten mejorar el estado fascial. Y ella, con su conocimiento, ve la técnica y enseguida ve lo que está ocurriendo hasta la célula. Entonces ella está presente en todas las ponencias. Me dice, vas por muy buen camino. Me dice, no sabemos nada de los pies. Es verdad que estamos olvidando los pies y no sabemos nada de los pies y muy poca gente está investigando los pies. Pero hicieron un estudio donde lo que tenemos en la fascia son terminaciones nerviosas, en la fascia superficial principalmente, pero por dentro también, la fascia profunda. Son terminaciones nerviosas, ahora os enseño, que se llaman mecanorreceptores, ¿vale? Un mecanorreceptor es una célula especializada. Entonces, algunas están ahí para reconocer lo que es una caricia, otros lo que es una presión ligera, otros lo que es una presión fuerte, el calor, el frío. Son células, terminaciones nerviosas especializadas. Se pensaba que todos los mecanorreceptores estaban catalogados, descubiertos, no teníamos nada que aprender ya del cuerpo a este nivel. Entonces, se fueron a diseccionar la parte del tobillo donde se llama el sinus tarsi, que es donde hay un hueco donde todos nos desgarramos los ligamentos en algún punto de nuestras vidas, ¿vale? Entonces, se fueron ahí a ver la proporción. Querían ver cómo es un lugar muy importante en el cuerpo porque los impactos a la compresión se da ahí. Entonces, hay mucha sensibilidad, mucha información que viene de arriba y que vuelve hacia arriba para que el cuerpo, cuando está haciendo cualquier deporte o actividad con impactos, pueda funcionar correctamente. Es importante saber qué presión hay que poner en la articulación para que todo funcione bien. Entonces, se fueron a ver qué proporción de los mecanorreceptores estaba en el sinus tarsi y descubrieron que la mayoría de los mecanorreceptores eran mecanorreceptores que no conocían, que no estaban catalogados. Entonces ella me dijo, vas por muy buen camino, porque básicamente no sabemos lo que hay en los pies y nos queda por descubrir. Pues en el mundo de la fascia estamos empezando, los que están en la primera ola, o sea, los grandes investigadores dicen que si la fascia fuese una iglesia entera con la torre, el tejado, pues del tejado conocemos esto de momento, nos queda todo el resto, ¿vale? Los próximos 25 años va a aparecer muchísima información, muchas cosas inútiles, porque bueno, cuando hay un campo en desarrollo siempre hay gente que viene a aprovecharse del campo, pero hay mucha gente muy seria, muy entusiasmada, muy apasionada, que está haciendo que este campo se desarrolle, y no se puede tocar un cuerpo sin saber esto. O sea, hay que saber esto para tocarlo mejor. La reflexología toca un cuerpo, necesita saber lo que está tocando, cómo reacciona, por qué reacciona, para que las técnicas evolucionen. Y yo no estoy refiriendo, en fin, las mías están muy bien y funcionan,
Pero no es la cuestión es que yo soy un puente entre la fascia y la reflexología, ¿vale? Yo traigo una información de fuera para que podamos crecer, pero la idea es que haya más gente dentro de la reflexología que se transforme en puente, más gente que empiece a crear técnicas nuevas, que haga que el campo crezca, evolucione, que no estemos con el caminito hasta el final de los tiempos. O sea, hay más cosas que se pueden hacer. Y esta información es muy útil. Y es muy útil también para explicarle a un paciente lo que le está pasando en el cuerpo. Y que no es el final del mundo. Si mejoramos el riego sanguíneo, las cosas van a ir fácilmente, rápidamente, muy bien. Entonces, en clase tuvimos, por ejemplo, había una señora, Marta, ¿no? Era Marta. Marta llegó y casi no podía andar. O sea, llegó al curso y estaba así, casi no podía. Ella misma dijo, tenía los pies pegados al suelo. Se fue el tercer día, estaba haciendo así. O sea, y eso es simplemente la fascia que se está reorganizando. Entonces, ¿cómo se tensan las fibras de fascia? Porque necesitan una tensión, o sea, tienen una tensión óptima. Los huesos son los palos que están tensando el tejido. Los huesos quieren ocupar un máximo de sitio dentro de las gomas y permiten estirar más las gomas. Más las gomas están estiradas, más el riego sanguíneo es óptimo entre ellas. Entonces, claro, si estamos así todo el día, los huesos no están estirando la fascia. Por eso nos estiramos toda la mañana. Es un sistema de autorregulación. El estiramiento, ¿cómo lo decís en español? ¿Desperezar? Sí. El desperezarse es, digamos, el término científico es pandiculación. Pues la pandiculación es despegar el tejido. Por la noche el tejido se pega un poquitín. Y por la mañana, cuando estiramos, liberamos una enzima que está destruyendo ese colágeno de más que hemos creado durante la noche y permite que ya recuperemos la elasticidad. Los huesos, cada vez que estiramos, crecen dentro del cuerpo y estiran más las gomas. Los animales entienden esto perfectamente. Estoy en YouTube, así, bueno. Muy bien. Los animales entienden esto perfectamente, los gatos entienden esto perfectamente, los niños entienden esto perfectamente, se estiran naturalmente. Y hay muchas más cosas. La fascia responde al rebote, los niños están rebotando todo el rato. El adulto, entre que está sentado, no rebota y está así, ahí con el ratón, ya veis el estiramiento de fascia. O sea, es que estamos haciendo todo lo contrario a lo que es salud. Entonces, como reflexólogos, yo creo que tenemos una responsabilidad de explicar estas cosas a los pacientes. O sea, yo cuando doy charlas a gente mayor, les digo que si solo retienen 3 cosas de la ponencia, porque no hemos hablado mucho de esto, es 1. O sea, esto que permite movimiento multidireccional, ¿vale? Entonces, eso para que ocurra es que todas las capitas de fascia y todas las fibras de fascia puedan deslizarse las unas contra las otras. O sea, el deslizamiento multidireccional y el deslizamiento es posible gracias a líquidos entre las capas. Que haya líquido intersticial, que haya matriz extracelular, y esto depende de la hidratación del cuerpo. Entonces, la fascia necesita estar hidratada. Una fascia deshidratada es un desastre. ¿Vale? Entonces, les digo, hidratación, movimiento y estiramiento. Si hacen esas 3 cosas todos los días, la gente mayor ya va a estar mucho mejor. Pero que no, estoy bien aquí, el ejercicio es el mando de la televisión, la fascia no responde bien a esto. Y el colágeno con la edad es de peor calidad. O sea, nosotros vamos, las células de colágeno se mueren constantemente y creamos nuevas constantemente, ¿vale? Como todas las células del cuerpo. Entonces, con la edad, la calidad de colágeno que creamos es cada vez peor, cada vez peor.
Entonces, la alimentación influye, la hidratación influye muchísimo, el movimiento influye muchísimo, el estar haciendo actividades de rebote influye muchísimo, el simple hecho de hacer algo así ya ayuda la fascia, porque es algo que acumula energía, la tensión es una acumulación de energía. Entonces, si estimulamos esa tensión, le hacemos un favor a la fascia. Estirarse es importantísimo, que los huesos crezcan ahí dentro y mejorar el riego sanguíneo. Y ahí es donde el reflexólogo tiene un papel gigante, que no podéis beber por vuestros pacientes, no podéis comer bien por vuestros pacientes. Podéis contarles la historia y después no os podéis responsabilizar de lo que ocurre, pero sí podéis abrir el tejido y estimular ese riego sanguíneo, porque en cuanto movilizáis, abrís el tejido, ese mensaje de apertura se transmite a toda la red. Toda la red empieza a cambiar, se organiza de otra forma. Muchas veces los pacientes bajan de la camilla y necesitan estirarse. Eso es que habéis hecho muy bien el trabajo, porque si los huesos dan ganas de estirarse, es que hemos abierto el tejido y los huesos pueden estirarse, si no, se quedan así. Entonces, el hecho, y además yo digo, ¿no tienes ganas de estirarte un poquito? Claro, hay que hacerlo. Bueno, sí, porque como es de mala educación estirarse, pues la gente se corta, pero si les dejamos espacio para que estiren, hay que estimular todo esto. Nos olvidamos como adultos, muchos ya nos levantamos y no estiramos. Eso es un error. Y si estáis en público, que os dé igual. Si necesitáis estirar en cualquier momento, tenéis que hacerlo. Es vuestra salud, es vuestro cuerpo. Y si piensan que sois maleducados, pues que piensen. ¿Qué más da? Que piensen. ¿Qué más da? Vamos a ver un vídeo de la fascia viva en un antebrazo. Es un cirujano francés que se llama Jean-Claude Gamberto, que tuvo la idea de filmar la fascia superficial en uno de sus pacientes en la sala de operación. Dentro de esta red, que es un continuo, donde no hay un músculo y después un tendón, sino que todas las fibras del tendón realmente están dentro del músculo en menor o mayor proporción y se transforman en una geometría diferente, que es un tendón, pero el continuo, si venís a clase en algún momento, os enseño vídeos de disección donde veis ese continuo. Son vídeos de disección de fascia, entonces para demostrar ese continuo, para demostrar que el músculo no existe como tal, sino que es parte de un todo fascial que permite que todos los músculos comuniquen entre sí, y que comuniquen con el hueso, y que comuniquen con los tendones, y que comuniquen con la cadera que está encima, etcétera, etcétera, etcétera. Que haya una comunicación constante con todas las partes dentro de una necesidad de multidireccionalidad. Es que la complejidad de esto es tan gigante que, claro, para resolver esto se va a necesitar un ordenador. Para que verdaderamente podamos hacer computaciones para poder diagnosticar o anticipar o mejorar, tenemos mucho trabajo por delante. Pero dentro de ese todo hay una jerarquía. Y arriba de la jerarquía estoy llegando a la conclusión, y hay muy poca investigación sobre esto, pero está indicando que tengo razón. Está el periósteo. El periósteo es la membrana que está alrededor del hueso. Realmente esta historia de pandiculación es muy interesante, porque lo que permite que toda la fascia esté bien, es mi conclusión, y se demostrará que tengo razón, es que el hueso tenga el movimiento necesario dentro del cuerpo. ¿Vale? Si el hueso no se mueve bien, empieza a haber torsiones de tejido dentro y fuera del hueso que impiden un cierto movimiento. Dentro del periósteo hay un movimiento helicoidal. Entonces, que el periósteo no esté pegado al hueso
es muy importante para que ese movimiento ocurra y que todo el resto de la fascia, tanto dentro del hueso como fuera del periósteo, en fascia profunda y superficial, todo, dependiendo de todo, depende de ese periósteo. Entonces, el periósteo no es el periósteo de un hueso. Como es un continuo, es como si fuésemos un gran periósteo dentro de la fascia, donde todos los periósteos están en comunicación. Y se ha descubierto que hay un sistema hidráulico subperiosteal, o sea, entre periósteo y hueso. Se ha descubierto que existe ese sistema hidráulico que permite el movimiento de líquidos en el cuerpo entero. Sí. Por eso os he dicho, nos vamos a otro paradigma. Lo siento mucho, pero estamos todos... ¿Qué pasa? Tanta ingeniería inteligente, parece Star Trek o Star Wars. Pues sí. Y por eso os quiero enseñar el vídeo, porque la forma en que las fibras se mueven las unas en relación a las otras es de locos. Entonces, ese sistema subperiosteal de líquidos hidráulico permite que el periósteo no esté adherido al hueso. Si el periósteo está adherido al hueso, tenemos mucho problema. Entonces, despegar periósteos en un entorno de gravedad, es evidente que cualquier problema periosteal que haya arriba va a estar reflejado en los periósteos de abajo, ¿vale? Entonces, desde la capacidad de comunicación y de volver a mandar la información hacia arriba, que eso, por si no hubiese eso, no podríamos hacer nada. Despegar periósteos en los pies, importantísimo, y en las piernas. Esto es muy importante. La fascia más densa del cuerpo está en esta parte. Por lo tanto, tenemos que deshacer para que haya excelente comunicación entre el pie y el resto del cuerpo, que el mecanismo de autorregulación pueda funcionar al máximo. Es muy importante que haya ese movimiento. Y ese sistema hidráulico subperiosteal, hay un investigador, solo uno, que se interesa por eso, pues en su momento eso se demostrará que tiene su importancia. Seguramente demostraremos muchas otras cosas donde os pueda dar más detalles. Ahora os doy los detalles hasta donde la ciencia llega y lo que puedo imaginar de lo que observo en consulta y lo que pienso, porque cada vez que diseño técnicas, pues a veces llegan solas. Viene un paciente, nada funciona y hay que improvisar. Y claro, yo improviso desde todos los conocimientos que tengo. Y otras veces no improviso desde el conocimiento, la intuición me lleva y las manos empiezan a hacer cosas solas, desde la palpación. Las manos, es como si la fascia llega a un punto, y los que estudian conmigo llegarán todos a este punto. Hay un punto donde ya no pensamos. La palpación es suficiente, la información nos llega porque somos fascia. Cuando toco otra fascia, hay una comunicación que no tiene nada que ver con la cabeza ni con el conocimiento. Y eso ocurre, simplemente. La fascia llevará, los dedos se desplazarán, las manos empezarán a hacer cosas y empezaréis a abrir fibras y todo ocurrirá. Y la fascia responde. Cuando uno está escuchando y está en conversación, para mí son conversaciones. Todos son conversaciones. Yo he aprendido el lenguaje facial, que no tiene palabras, y lo sigo aprendiendo. Considero que todavía estoy aprendiendo a otro nivel que los que empiezan, pero considero que todavía no he aprendido todas las palabras, no he entendido todos los matices y sobre todo no he tenido todas las conversaciones que quiero tener. Me quedan muchas por tener con muchas fascias diferentes. Y hay frustraciones también. La retención de líquidos impide completamente ver y sentir la fascia. Está llena de agua y ya no puedo sentir sus fibras, ya no puedo meterme entre las fibras, el líquido no me deja. Y es un gran tema en el mundo de la fascia, lo de la inflamación. Es nuestro peor enemigo. Y todavía no tenemos a día de hoy en ninguna terapia manual la respuesta a qué hacer, excepto cambiar la alimentación, tomar los suplementos, en fin, cambiar una serie de cosas que no tienen nada que ver
con el tejido que el terapeuta no puede hacer, el paciente necesita hacer. Podemos drenar un poquito el líquido, ayudar en ese sentido, pero necesita haber un cambio gigantesco, que en general tiene que ver con el azúcar y las harinas, pero puede tener que ver con químicos, con medicamentos, con muchas otras cosas, con intolerancias. Pues, es un campo tan abierto que filmó esto y dice que esta agua es nuestra conciencia. Cirujano, que esta circulación de agua es nuestra conciencia. Dentro de la fascia, esta agua representa nuestra conciencia. Está transmitiendo la información del todo constantemente al todo. O nos está dando, yo creo que todavía no tenemos exactamente, no podemos describir cómo esto es nuestra conciencia, pero me parece muy interesante de parte de un médico, de un cirujano, que sean sus palabras. Me parecen palabras increíbles. Somos agua, somos aire. ¿Veis el espacio que hay entre las fibras? Somos espacio y somos agua. Entonces, estirar la cadena posterior. La cadena posterior es la que provoca la fascitis plantar, ¿vale? Entonces, aquí desafío muchos especialistas en estiramientos que me dicen que en esta postura el paciente no se puede estirar, pero no es cierto. En esta postura el paciente está totalmente relajado y lo que voy a hacer es dejar caer mi cuerpo sobre toda la cadena posterior en flexión del pie hasta su punto máximo. Y cuando llego al punto máximo voy a empezar a hacer rebotitos, llamar a esa parte de la fascia que le gusta rebotar y acumular energía, y cada vez voy un poquito más lejos. No, suelta, eso es. Si el paciente empieza a sujetar el pie, esto no funciona. Y cada vez voy un poquito más lejos hacia el paciente y voy aumentando. Y en nada de tiempo, en 20 repeticiones, he ganado 1,5 centímetros, 2 centímetros en general. Suelta. Dame el control. Dámelo. Es una lucha. Entonces, de pie, simplemente dejo caer mi cuerpo. No ayudes. Si no, te reemplazo, ¿eh? Hay un montón que quieren venir, ¿eh? Ya, no lo dudo. La cadena posterior, todo el mundo la quiere suelta. Entonces, me dejo caer aquí dentro y empiezo lo mismo, con rebotitos. Las manos así. Es importante dejarse caer, no estar dando ahí golpes de cadera, sino verdaderamente atreverse a dejarse caer dentro del pie, no tener miedo de que nada se vaya a romper. Estás sujetando. Eso es. Esto es muy sencillito, y esto para soltar una fascitis plantar. Toda la fascia de plantar hace... se abre como una flor. Me voy a bloquear contra la pierna del paciente. Abre esta un poquitín. Eso es. Voy a bloquear los pulgares encima del pie y me voy a bloquear contra el respaldo de la silla. Tengo 3 anclajes. Los que vienen a mi clase aprenden lo que son anclajes, porque es de donde sacamos la fuerza. La transmisión de fuerza es la clave siempre, es decir, tener una técnica muy profunda que no sea dolorosa o no sea extremadamente dolorosa, que el único dolor que aparezca sea el dolor que hay dentro del paciente, no que el terapeuta esté infligiendo dolor. Hay una gran distinción entre las dos cosas, y a la vez que tengamos una técnica que no nos hagamos daño, que no estemos haciendo esfuerzo nosotros, ¿vale? Entonces, eso es la comprensión de la transmisión de fuerzas. Entonces, aquí con estos 3 anclajes, y veis mi brazo
contracturarse es como puedo entrar con la máxima profundidad en el talón. Estás fatal, ¿no? Ay, qué lindo. Tengo ganas de empezar a hacer otras cosas. Sí. O sea, esto está, madre mía. No puedo resistir. O sea. Ay, qué lindo. Entonces, cuando estamos de frente al talón y estamos intentando entrar, al menos de estar, perdón, muy cerca y meter el peso del cuerpo, nos falta profundidad porque es una zona dura, esa fascia plantar, y sobre todo si está engrosada, es muy difícil meterse en esas fibras. Entonces, si estamos de este lado, podemos sacarle muchísimo más provecho y entrar con muchísima más profundidad. Incluso lo que he hecho aquí en transversal, me estoy apoyando en el suelo, estoy sacando como los boxeadores y los artistas marciales, estoy sacando la fuerza del suelo, ¿vale? Y me la estoy llevando a la punta de los dedos para tener la máxima profundidad. Y me estoy colgando del pie. Pero bueno, la técnica que quería enseñaros era esta. Pero veis, viene, la fascia de cada uno es única, viene uno y dice, no, aquí en esta dirección no, esta señorita necesita otra dirección para abrir, porque todas las fibras de fascia aquí están horizontales, longitudinales, y después se abren aquí. Entonces, esto aquí, normalmente yo debería poder meterme entre las fibras y que eso se abriera, pero esto está tan pegado que necesito crear como que si tirara de gomas, y la única forma en que lo voy a conseguir es de forma transversal. Como cuerdas de guitarra, totalmente. Siempre digo a los alumnos, estamos tocando el violín o estamos tocando la guitarra. Lo mismo. Vale. Y después, esto para fascitis plantar también, fantástico. Y lo último es que vamos a hacer es la falsa fascitis plantar. Falsa fascitis plantar. La llamo así porque es cuando vienen los pacientes y nos dicen que tienen fascitis plantar aquí en el arco. Pero esto ya no es fascitis plantar. Esto es un problema del tendón, el hallucis flexor, que en general se ha aflojado por alguna razón. Entonces, mi experiencia clínica es que ese aflojamiento, el tendón no se afloja porque sí. ¿Vale? El tendón está programado dentro de la red fascial para tener una tensión óptima para sostener todo el cuerpo. Entonces, un tendón, al menos de haber recibido un golpe, haya pasado un trauma, haya habido una caída sobre el pie donde podríamos plantearnos que haya habido un hundimiento de huesos y entonces el tendón ya no puede tensionarse. Pero en general no ha habido nada de eso. Nada, un día empezó a dolerme, ¿vale? Cuando es así, mi experiencia es que viene del diafragma. Ha habido como un desprendimiento, lo llamo así porque es la sensación desde el pie, es la información que me llega, como si el diafragma hubiese hecho... Y entonces el tendón ha hecho lo mismo, ha seguido ese movimiento. Y al hacer preguntas un paciente y otro con este tema, al final todos tienen un origen emocional. Siempre ha pasado algo emocional antes de que se haya aflojado el tendón. Entonces es muy fácil de sentir porque sentimos en un pie el tendón bien tenso, sujeto, y en el otro pie hay la sensación de así, como que hay fibras que verdaderamente se han aflojado y ya no sostienen el arco. Entonces, claro, eso duele, normal. Entonces ahí no sirve de nada meterse entre fibras, despegar, ahí no es la cuestión ahí es devolver geometría, ¿vale? Entonces cuando hacemos pases geométricos son suaves, nunca son pases profundos. Entonces lo único que vamos a hacer aquí, a ver, que se me queda estancada la silla, es ligeros pases geométricos, misma presión encima y abajo. Cuidado con las falanges, no meterlas con las uñas, lo que queremos es simplemente recordar a ese tendón. Y no podéis imaginar, en 2 o 3 sesiones este tendón está como nuevo, feliz,
y funcionando de nuevo como tiene que funcionar, porque el cuerpo quiere estar en equilibrio, no quiere estar en desequilibrio. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer otras cosas, porque evidentemente ha pasado algo a nivel emocional, por lo tanto la respiración está afectada, el diafragma siempre va a estar afectado, hay una necesidad de, ¿vale?, de expandir. Entonces, es algo muy sencillito, donde seguimos el tendón suave, pero con un poquitín, o sea, entramos en las fibras simplemente para darles su dirección, su geometría. Y el cuerpo con los mecanorreceptores, cuando esto pasa, las fibras de colágeno empiezan a colocarse. Como la ingeniería que habéis visto ahí. O sea, es increíble. Y en deportistas no podéis imaginar cómo esto es increíble. O sea, músculos rotos haciendo pases geométricos, y en 3 semanas el músculo se ha reparado, el deportista está entrenando, no se rompe, está en competición. O sea, lo de los deportistas parece la fascia del futuro, parece algo que no es posible aquí, porque se organiza a una velocidad y es eso, o sea, parece que se está reconectando. El andamio se está construyendo, está sosteniendo el músculo, porque es un andamio realmente la fascia dentro del músculo, y en nada de tiempo, pero a una velocidad, sí, pero se puede reconstruir en la geometría equivocada. La clave es que se reconstruya en la geometría adecuada. En una fascia muy entrenada, la geometría es muy importante, el cuerpo sabe cuál es la geometría. Entonces, es como si así hiciéramos, vamos, que tú sabes dónde está la geometría, anda, y empieza todo. En una persona más sedentaria es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Geometría? No sé. Sí, así. No, enmarañado. No, anda. Pero en el deportista no hay esta conversación. En el deportista es enseguida, instantáneo. Y entonces todo se repara a una velocidad impresionante. Una fascia que lleva toda la vida sentada en el sofá y no tiene geometría porque no se mueve lo suficiente, no tiene buena elasticidad, esa geometría le costará más reponerse, o sea, se repondrá, pero en follón. Sí. Entonces, una fascia que está muy entrenada a estar organizada de forma geométrica, tiene esa memoria geométrica, puede enmarañarse si hay una cicatriz gorda, pero si le damos nada más que un pequeño impulso, se coloca en geometría con mucha facilidad. Y en los estiramientos, que sean estiramientos multidireccionales, no que el paciente esté haciendo el mismo estiramiento todos los días, necesitan estirar en todas las direcciones, o sea, ponerse y sentir dónde la fascia se resiste y ir en esa dirección. Eso, estoy convencida de que queda muy poco para que podamos reparar estas cosas. Creo también que de un paciente a otro, o sea, yo creo que siempre deberíamos trabajar el cuerpo, porque el cuerpo responde al toque. Incluso una caricia está demostrado que hace tantísimo, transmite tantísimo, y una caricia con intención. Entonces, meternos, aumentar el riego sanguíneo, no sabemos lo que es posible. Y de un paciente a otro eso va a cambiar. Eso va a cambiar muchísimo. Yo creo que no podemos generalizar. Pero siempre va a haber una mejoría, siempre va a haber una sensación, o sea, siempre va a haber una mejoría dentro de esa persona. Sí. Estoy pensando en casos. Tengo que volver a la memoria ahora. Sí. Sí, pueden recuperar. Sí. Pueden recuperar muchísimo, aumentando, abriendo la fascia. Los rebotes son muy importantes para devolver esa tensión al todo el tejido. O sea, que haya una sensación de normalidad.
pero sí, hay que trabajarlo. Por ejemplo, fisiatra, kinesiólogo van, los hacen trabajar y se van recuperando. Por eso, desde la reflexología, con la fascia trabajando, o sea, yo asocié que podía estar aportando. Pero es que no vas a trabajar, o sea, aquí os enseño un poquitín en una charla. En clase aprendemos a trabajar los brazos, los periosteos del brazo, los periosteos del pie. Es que nadie va, no existe en ninguna terapia el conocimiento para trabajar la fascia intraósea y los periosteos. ¿Vale? Entonces, al trabajar eso, entras en un dominio nuevo donde no sabes lo que puede pasar. Y yo no llevo suficiente tiempo habiendo desarrollado las técnicas para haber tocado todas las patologías. Es imposible. Entonces yo tengo feedback de mis alumnos, ¿vale? Para ciertas patologías, eso es lo que estaba recordando. Los alumnos que me dicen, he trabajado este paciente, estos son los resultados. Entonces, claro, es que al final los alumnos, cada uno trabajamos en un sitio diferente, tenemos diferentes tipos de pacientes, entonces es muy importante el feedback que yo tengo con las técnicas desde los alumnos. Aquí hay gente que trabaja en hospital, en España es imposible trabajar en hospital con este tipo de terapias, nos llevan a la cárcel. Entonces, sí. O nos ponen unas multas, nos llevan a juicio, nos denuncian, todo tipo de cosas. Entonces es muy importante para mí tener feedback cuando vuelva el año que viene, que lleven un año trabajando y diciéndome, pues mira, hemos conseguido esto, o mira, para esto no funciona. Que yo vea si ellas todavía están haciendo mal algunas técnicas, sea un problema técnico o sea un problema de que, bueno, yo no he entendido todavía cómo podemos llegar hasta esa patología. Bueno, pues seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos evolucionando. Que no falten retos nunca. pero a priori la fascia es el órgano de la salud. Por lo tanto, trabajarla bien siempre va a ser bueno. En complemento con otras cosas, el movimiento, la hidratación, indispensables en cualquiera. ¿Vale? Sí, no, claro que va a ayudar. Claro, estoy recordando un caso así. Sí. Leo. Sí. Disculpame, cuando hay edema, este ejercicio este tratamiento que enseñaste, ¿puede llegar a servir para algo? ¿Puedes ayudar al edema con esto que hiciste acá? Sí, en el tobillo vas a movilizar mucho, entonces claro que sí vas a ayudar. ¿Hasta dónde? Depende también de la persona. Si es una persona que ha hecho mucho deporte, pero tiene edema, pero en el pasado tiene una fascia muy bien entrenada, vas a tener mucha mejor respuesta que una persona que ha sido sedentaria toda la vida y tiene edema. Si es un edema medicamentoso, muy complicado, esto no se mueve, ¿vale? Mientras que si es un edema, pues por un tema de tiroides, eso es otra cosa. Es que, una vez más, yo soy de... Empieza a entrar en conversación con ese tejido y cada persona es única, cada fascia es única. Siempre va a ayudar, todo va a ayudar, todo movimiento va a ayudar. Pero cuando hay química de por medio, los edemas que he visto, terrible. Yo estoy desesperada con eso. O sea, yo todavía ahí tengo No, de esto aquí no ayudo, pero muy lento, no ayudo como me gustaría ayudar. Y sé que en el mundo de la fascia todo lo que es edema, inflamación del cuerpo, pero bueno, si no es un tema de medicamentos, quitar harinas, quitar azúcar y quitar lácteos, ya podríamos reducir una parte del edema, ¿eh? Sí, claro. Esa es la realidad. Cuando hay una trombosis, es el único tipo de caso donde recomiendo que se hable con el médico, que el médico dé el acuerdo.
para trabajar. Si la trombosis es en la pierna, es demasiado doloroso, el paciente no va a soportar que le toquemos, pero podríamos trabajar aquí, pero siempre con el acuerdo del médico, ¿vale? Si hay un trombo, ahí es el único caso donde pediría un acuerdo médico. Un ok médico. Aquí, puesto que hay buena relación con los médicos en los hospitales y la reflexología, debería ser fácil. Lo que pasa es que la trombosis es el movimiento porque no sabes para dónde puede ir el Por eso pido el acuerdo del médico. Si el médico dice no, demasiado peligroso, no tocamos. Ya está. Forma geométrica lo más abierta posible. Viene, pues esto es como una goma y necesita una energía. Entonces, por eso los deportistas en nada de tiempo pueden saltar, porque tienen mucha energía acumulada en la red. El canguro da 2 pequeños saltos, pone en marcha la goma y ¡pum! Y está calculado que la fascia humana podríamos saltar como un canguro. Nuestra fascia está capacitada para acumular ese mismo nivel de energía y permitir un salto así. Entonces, lo de no rebotar, ahora en el mundo fascial es todo lo contrario. Y todo el fascial fitness, que es una disciplina que se ha desarrollado, el fascial fitness, está basado en el rebote, pero no solo el rebote de los pies, el rebotar contra una pared, simplemente haciendo así. La fascia se tensa, se destensa, se tensa, sin impacto. Claro. Sin impacto. ¿Ya? ¿La hora? Vámonos. Clase de tango, chicas, no se puede revolucionar.